Hola amigos, ante todo espero que estéis bien. Bueno, en el día de hoy vamos a ver ya el 36º día, vamos a continuar hablando de Felipe IV. El día de hoy vamos a titularlo Ocupación y cercado, pues fue lo que hizo Felipe IV en Francia. Ya veremos por qué el tercer principio no lo pudo aplicar, pero bueno, aún así cumplió con la misión encomendada. De cualquier manera, en este día Belicena va a ir dando pinceladas de muchos otros conceptos, como el de frontera, quién es el enemigo, del nacionalismo y bueno, y muchos otros que ya iremos viendo en lo que es el glosario y el resumen. Así que bueno, ya no tengo más que decir. Vámonos a ver lo que es el guión que he hecho este día y glosario. Venga, vamos. Bueno, lo dicho, aquí atrás tengo la pizarrita. 36º día, ocupación y cercado. Venga, vamos a verlo. Haremos una introducción en la que hablaremos de lo que había que cambiar en Francia con Felipe IV. Destacamos las rentas que desembocaban en la Iglesia y hablaremos del principio de propiedad que era del pacto cultural y que había que sustituir por el de ocupación, cerco y muralla del pacto de sangre. Bueno, eso sería una introducción. Hablaremos luego del principio de ocupación. Había que cambiar el sistema feudal donde el pueblo se relacionaba con el señor territorial y este con el rey. Es decir, el pueblo no se relacionaba directamente con el rey y había que sustituirlo por otro sistema en el que el pueblo se relacionara directamente con el rey. Lo hizo. El cerco. En este apartado hablaremos del concepto de nación, que básicamente es el espacio que está dentro del cerco. Hablaremos del concepto de cerco, diremos que es estratégico y carismático. Es estratégico porque está definido por la voluntad de quienes lo aplican y conservan. Esto significa que el cerco es estratégico. Y también el cerco estratégico define un área carismática. Carismática quiere decir de personas que tienen la misma percepción. Luego hablaremos de la forma y el contenido del cerco. Quedaos con esto. A la forma se le llama mística y al contenido carisma. Voy a decir algo de carisma. Pienso que es conveniente. Venimos aquí, se escuchan expresiones como actitud graciosa luciférica o luciferina, actitud carismática. Bueno, vamos a venirnos aquí. Todo esto procede de esta palabra griega, charis. Esta palabra significa carisma, gracia. Lo que significa realmente es un don supremo divino. Entonces, estas expresiones lo que quieren decir es que están inspiradas por un don supremo divino. Aquí decíamos carismática, personas con la misma percepción. Personas con la misma percepción, es decir, que están inspiradas por un don supremo divino, conectadas con el Espíritu. Bien, esto no es todo. Vamos a pasar a un segundo glosario. Bueno, Belicena nos habla también del enemigo. ¿Enemigo de quién? Pues del nacionalismo. Y habla de dos tipos de enemigos. Un enemigo digno es aquel que, aunque no acepta el cerco, sí que reconoce la nación adversaria. Por eso es digno. Con este enemigo hay dos posibilidades.
que haya un acuerdo de coexistencia o la guerra. El segundo enemigo sí es el problemático, es el enemigo sinárquico. Este no admite el derecho a existir de las naciones místicas. Por lo tanto, con este enemigo no hay reconciliación. El enemigo sinárquico está presente en las internacionales satánicas. Nos habla Belicena también de lo que es la frontera nacional, la frontera que define a una nación. Nos habla del concepto y nos habla de que tiene un enemigo que es tanto interno como externo, y es esto: la civilización cristiana es el enemigo de la frontera nacional, apoyada la civilización cristiana por sus fuerzas de quinta columna, que son las organizaciones internacionales. Bueno, hasta el momento hemos hablado del enemigo en términos generales, porque aquí vamos a hablar del enemigo en concreto de la nación francesa en tiempos de Felipe IV, claro. La Iglesia, las órdenes religiosas, el pueblo elegido, la banca lombarda y la Casa Real inglesa. Por último, decir que la construcción de la muralla estratégica, el tercer principio de la sabiduría hiperbórea a recordar, no pudo ser cumplido por Felipe IV porque fue envenenado. Si hubiera podido, la humanidad no se encontraría hoy en día nuevamente en los momentos precedentes del gobierno mundial y la sinarquía del pueblo elegido. Y bien, lo que dije antes, Belicena nos ha dado pinceladas de todo tipo, así que vamos a ir viendo con más detalle ya en lo que es el resumen. Venga, vamos a verlo. Bueno, pues lo dicho, resumen del 36º día, Felipe IV, ocupación y cercado. Vamos a empezar con una introducción. Se dijo en el día anterior que los preceptores de Felipe IV del Circulus Dominicanis le habían inculcado que para llevar a cabo su misión de oponerse a la imposición del gobierno mundial, lo primero era restaurar la función regia. Había que separar los tres poderes en los cuales se manifestaba la participación de la Iglesia. Los poderes son el legislativo, judicial y administrativo. En el legislativo, la participación de la Iglesia se manifestaba por la supremacía del derecho canónico sobre el civil. En el judicial, por la supremacía de los tribunales eclesiásticos para juzgar todo caso. Pero en el poder en el que más había que intervenir era en el administrativo, porque la Iglesia absorbía grandes rentas procedentes del reino. Esto se debía a que en los predecesores de Felipe IV, desde Carlomagno en el siglo VIII hasta su padre Felipe III en el siglo XIII, habían predominado el sentimiento de propiedad, propio del pacto cultural, olvidando los principios hiperbóreos de ocupación, cerco y muralla. De manera que la nobleza de un linaje, en aquella época, era proporcional a la superficie de tierras que poseía, hasta el punto de que el que más tierras poseía pretendía incluso disputar la soberanía del mismo rey. Y así estaban las cosas en la monarquía francesa hasta la llegada al poder de Felipe IV, quien aplicó la estrategia hiperbórea que le había sido inculcada por sus preceptores del Circulus Dominicanis. Pero una estrategia hiperbórea
es una estructura dinámicamente eficaz. El rey del pacto de sangre deberá conducir a su pueblo aplicando los principios estratégicos de ocupación, cerco y muralla, complementados con el principio de cultivo mágico, la herencia atlante blanca de la agricultura y la ganadería. Y bien, continuamos viendo cómo Felipe IV entendía esos principios vinculados a la función regia. Vamos con el primer principio, el de ocupación del espacio real. Había que cambiar el sistema feudal, que era patrimonial. Es decir, estaba basado en el patrimonio o tierras que se poseían. En este sistema feudal, el pueblo obedecía al señor feudal y éste al rey, es decir, el pueblo no se relacionaba directamente con el rey, sino a través de intermediarios, el señor territorial. Para solucionarlo, Felipe IV sancionó una ley que obligaba a todo el pueblo de Francia a jurar fidelidad directamente al rey, sin intermediarios de ninguna clase. Nada material puede interponerse entre el rey de la sangre y el pueblo. Y bien, pasamos al segundo principio. Aplicación del principio del cerco en el espacio real. Y aquí ya nos vamos a detener un poquito más. Vamos a hablar del concepto de nación. En principio, solo en principio, nación es el espacio que está dentro del cerco. Fuera del cerco está el enemigo. Bien, de acuerdo con el pacto de sangre, nación es, esta es la definición, un pueblo de origen, sangre y raza común, organizado como Estado soberano y ocupando y cercando las tierras de su reino. El concepto de nación adquiere realidad por el aislamiento estratégico del dominio por medio del cerco, lo cual supone la definición de una frontera estatal, es decir, la nación es lo que define la frontera estatal. Sin embargo, tal separación ideal puede ser alterada por diversos factores, pudiendo ocurrir dos cosas: que el área del cerco exceda en ciertos estratos del espacio real al área territorial e invada el espacio de otras naciones. También puede ocurrir que el enemigo exterior penetre en el área estatal y amenace interiormente a la nación, lo cual no es difícil que ocurra. Este enemigo exterior al que hemos hecho alusión procede del pacto cultural y también es enemigo interior, es decir, es tanto interior como exterior. Es el uno y sus representantes. Carece de nacionalidad, o más bien, es internacional. Desconoce el principio del cerco y no respeta frontera alguna. Todo el mundo para él es su campus belli, campo de guerra, que incluye las naciones y pueblos donde intenta imponer su voluntad, los pueblos, las ciudades y los claustros, es decir, las culturas que dan sentido al hombre y el fértil campo de su alma. Bien, hemos visto el concepto de nación, pasamos a ver ahora el concepto de cerco. El principio de cerco se refiere a un cerco estratégico. Quiere decir que su existencia depende de la voluntad de quienes lo apliquen y sostengan. Por otro lado, el cerco estratégico no describe jamás un área geográfica ni geométrica,
pues los miembros de una nación admiten muchas fronteras, además de la geográfica. Así pues, el área definida por el cerco es carismática. Solo los miembros de una nación saben dónde empiezan y terminan sus límites. Quienes son ajenos a ella podrán intuir las regiones en las que se manifiesta lo nacional, pero la definición precisa la conocen únicamente quienes pertenecen a la nación, y esa percepción es carismática. Bien, hasta aquí el concepto de cerco, que hemos dicho que es estratégico y carismático. Bien, pasamos ahora a ver la forma y el contenido del cerco. La sabiduría hiperbórea afirma que el principio del cerco determina una forma y un contenido. A la forma se le denomina mística. Al contenido del cerco se le denomina carisma. Toda mística, forma del cerco, como hemos dicho, no depende del tiempo ni del espacio, sino que su manifestación es puramente carismática. Dicho de otra manera, quienes se encuentran bajo el mismo cerco estratégico tienen el mismo conocimiento de su forma, pues se les manifiesta carismáticamente. Esto es así porque todos ellos poseen una conexión a priori, un origen común de la sangre pura, experimentan una conexión carismática que les revela una verdad idéntica. Esto explica el concepto de centralidad de la mística, a saber, que todo sujeto estratégico es el centro de la mística, mas como la percepción es carismática, ni temporal ni espacial, el mismo centro está simultáneamente en todos los sujetos estratégicos. En cuanto al carácter carismático de la función regia, vamos a decir que, según la sabiduría hiperbórea, el rey de la sangre pura constituye el centro fundamental de la mística del reino, pero ese mismo centro radica simultáneamente en todos sus súbditos, es decir, el rey de la sangre o líder racial o jefe carismático es el resultado de la corporización en un hombre del centro de la mística nacional. Así pues, nada puede interponerse entre el rey de la sangre y el pueblo, pues entre ellos existe una vinculación carismática en el origen común de la sangre pura. Y bien, aquí dejamos esto y vamos a hablar ahora del enemigo. ¿Quién es el enemigo? Y aquí sí vamos a extendernos bastante más. Felipe IV, al aplicar el principio del cerco en su reino, percibe la mística de la nación francesa y percibe también como contraste al enemigo externo e interno. Hay que considerar dos grados de enemigos. Primer grado de enemigo es un enemigo digno. Es aquel que, aunque no acepta el establecimiento del cerco estratégico de la frontera nacional, sí que reconoce la existencia de una nación adversaria. Con este enemigo pueden darse dos posibilidades: que haya un acuerdo de coexistencia o la guerra. Vamos con la primera posibilidad. Pactar un acuerdo de coexistencia nacional, pero no una paz definitiva, porque dicha paz permanente no se concibe en la estrategia nacional de los pueblos del pacto de sangre, sino un concepto diferente conocido como mística nacional, que se alcanzará por ambos pueblos al final de la guerra. Por eso dijimos
que no se pacta un acuerdo de paz definitiva, pues no es posible suspender el efecto carismático de la sangre pura. Y esto nos conduce a la segunda posibilidad, que es que mediante la guerra se determine cuál es la nación que posee la mejor estrategia hiperbórea, cuál es el pueblo de sangre más pura, cuál es el rey de sangre más espiritual. Decir que el objetivo primero de la guerra no es el objetivo de la guerra la ocupación del territorio enemigo, ni la aniquilación del pueblo enfrentado, porque estos no son sino objetivos secundarios impuestos por los sacerdotes del pacto cultural. El objetivo primero de la guerra, en cambio, es la incorporación de la nación enemiga a la mística nacional propia, la vinculación carismática entre ambos pueblos y la coincidencia con el rey de la sangre, cualquiera que éste sea. Y si ello supone la destrucción de una casa real, la extinción de la voz de un pueblo, la mística triunfante se manifestará para todos los sujetos en pugna, en otra voz del pueblo de carácter carismático superior, que los expresará a todos por igual. Y hasta aquí el primer enemigo. Pasamos al segundo enemigo, que es el enemigo sinárquico. Este enemigo no admite siquiera el derecho de existir a las naciones místicas. Con este tipo de enemigo no es posible conciliación alguna, ni él la solicita, porque no declara abiertamente la guerra a la que dice repudiar, prefiere operar secretamente, desde adentro del cerco estratégico, para corromper y destruir las bases carismáticas del estado místico y causar el debilitamiento y eventual supresión de los límites del cerco nacional. Este enemigo sinárquico está presente en todas las naciones y en todos los estamentos de las estructuras estatales, con organizaciones de agentes adoctrinados en los objetivos del pacto cultural. A dichas organizaciones sinárquicas las llamaremos internacionales satánicas. Y vamos a hablar ahora de las características de estas organizaciones satánicas y vamos a ir punto por punto. En primer lugar, conspiran contra la existencia misma de la nación mística, contra la aplicación del principio del cerco y la vinculación carismática entre el rey y el pueblo, porque el rey pone a la nación fuera de su control, del control de la fraternidad blanca, cuyo objetivo es establecer la sinarquía universal del pueblo elegido. Pasamos a otra característica de las internacionales satánicas. Afirman la igualdad de todos los hombres frente al Creador Jehová Satanás para quitar base ética a la realidad de la aristocracia del espíritu, fundada sobre la herencia racial del símbolo del origen de los pueblos de sangre pura. Tercero, emplean el cristianismo como instrumento para igualar culturalmente a los pueblos, condicionándolos para identificar el principio universal del poder con el Papa de Roma, siendo el Papa el verdadero soberano universal, y presentando al Rey ante los hombres dormidos como desprovisto de carácter místico. Otro punto, presenta el cerco estratégico y la nación definida por el cerco como una idea mezquina, elaborada por hombres mediocres, estrechos y egoístas, que no aceptan el alto ideal del universalismo.
Otra característica de estas internacionales satánicas: desprestigian la guerra y proponen la utopía de la paz, una paz perpetua que se obtendría si toda la humanidad entrara en la etapa del universalismo religioso, en el que el poder lo tendría un solo gobierno mundial en manos de un papa imperial. Se acabarían las guerras y los cristianos vivirían una paz que traería una riqueza igual para todos, administrada justa y equitativamente por una banca única, producto de una concentración bancaria o sinarquía financiera, dependiente exclusivamente del sumo sacerdote que detentaría el poder universal. En definitiva, el pueblo cristiano no debía dudar de quiénes representaban realmente sus intereses, a quién debían conceder sin chistar la soberanía universal. Obviamente, nos referimos al ocupante del trono de San Pedro, representante de la Universalis Pax, paz universal, el regente de la paloma de Israel. Y bien, dejamos aquí este apartado y vamos a hablar ahora de las fronteras nacionales. Hemos dicho que la civilización cristiana es enemigo interno y externo de la nación, que lucharía sin declarar la guerra, subversivamente, apoyado en sus fuerzas de quinta columna, sus organizaciones internacionales, que apuntaban todas al establecimiento del gobierno mundial y la sinarquía universal del pueblo elegido. Ahora sí, la frontera nacional, porque a esta mencionada civilización cristiana de amor y paz, cultura igualitaria, se oponían las fronteras nacionales, los reyes de la sangre, la civilización pagana del odio y la guerra que inevitablemente se producía dentro de los cercos místicos y los sujetos estratégicos que carismáticamente percibían y conocían los límites de las fronteras nacionales. Bien, vamos a ver ahora cuál es el enemigo, pero de la nación francesa. Felipe IV determina rigurosamente la identidad del enemigo con el asesoramiento del Circulus Dominicanis, el cual, el enemigo, se despliega en varias alas tácticas. Expondremos, por orden de peligrosidad, las distintas líneas de acción que eran llevadas a cabo por las organizaciones internacionales. En primer lugar, la Iglesia Golem, externamente a través del Papa, internamente por medio de sus órdenes monásticas, guerreras y financieras. Segundo, las órdenes Golem benedictinas, a saber, la Congregación de Cluny, la Orden Cisterciense y la Orden Templaria, que empleaban el Reino de Francia como base de operaciones. En tercer lugar, estamos hablando del enemigo de la nación francesa. En tercer lugar, el pueblo elegido, con su permanente tarea corruptora y desestabilizadora. En cuarto lugar está la banca lombarda, propiedad de las casas güelfas de Italia. En quinto lugar, la Casa Real inglesa, controlada por los Golem anglosajones y propietaria de grandes feudos en el Reino de Francia. Por último, y motivados por intereses comerciales y financieros, ciertos señores feudales, destacamos al conde de Flandes, que siendo vasallos del rey de Francia, lo traicionaban en favor de la Casa Real inglesa, y numerosos y ricos miembros del pueblo elegido
que infectaban las ciudades flamencas e inglesas por la influencia antifrancesa de los golem anglosajones. Y bien, vamos a hablar por último de este tercer principio, que es la construcción de la muralla estratégica que Felipe IV no alcanzó a consolidar. Como acabamos de decir, este objetivo no llegó a cumplirlo Felipe IV, pues si así hubiera ocurrido, la humanidad habría tomado un rumbo totalmente opuesto y no se encontraría hoy nuevamente en los momentos precedentes a la instauración del gobierno mundial y la sinarquía del pueblo elegido. La aplicación del cerco, brillantemente cumplida, le costó la vida a Felipe el Hermoso a manos del enemigo interno, pero sirvió para señalar el fracaso total de los planes de la Fraternidad Blanca para esa época, siglo XIII. Los hombres de piedra y los pontífices hiperbóreos dentro del Circulus Dominicanis tuvieron que aguardar la oportunidad de aplicar la sabiduría lítica para construir las murallas estratégicas. Tuvieron que suspender el proyecto debido a la carencia de actitudes iniciáticas de los reyes posteriores a Felipe IV, los cuales sumieron al reino que ya había convertido Felipe IV en nación soberana, pues lo sumieron en múltiples dificultades, una de las cuales fue la Guerra de los 100 años. Y así es como termina Belicena este día, con estas palabras. Bueno, seguimos hablando de Felipe IV y ya en el próximo día continuamos, porque el día de hoy ya terminó. Y como siempre, decir algunas palabritas, decir que estamos resistiendo, que ya llevamos un año en esta situación que todos sabemos, y mirad, aquí nos mantenemos en pie. Hay altibajos, hay días que estamos mejor, días que estamos peor, pero siempre estamos volviendo a nuestro centro. Os animo a resistir y a seguir así. En definitiva, dicen que estamos viviendo, hay que vivir en dos mundos a la vez. ¿A qué nos referimos con esto? Pues a este mundo material, a esta realidad holográfica y al mundo espiritual. Yo haría un matiz, diría que vivamos conectados con el espíritu, que vivamos en ese mundo espiritual, pues representa aquello que somos, y en esta realidad que estamos viviendo, pues observarla y, si es necesario, pues interpretar el papel que haga necesario, pero sin perder la perspectiva de lo que realmente somos. Así que, queridos amigos, os mando un abrazo de corazón y ya os espero en el próximo día, en que continuaremos hablando de Felipe IV. Así que, fuerza y hasta el próximo día.